Bueno, para hablar del San José en el que se desenvuelve el Pibe Hain, me parece que primero podemos contextualizar en términos internacionales el asunto y luego en términos nacionales. En términos internacionales, vamos a ver, cabe recordar primero que el Pibe Hain nace pocos años antes de la Guerra Civil de 1948 y muere poco después de 1990. Lo que se conoce en Costa Rica como la Segunda República se funda en 1948 y se puede dar por terminada, por lo menos a mi juicio histórico, en 1990, cuando ya se han realizado los dos programas de ajuste estructural, ya el modelo liberacionista del país no está en pie, punto. Pero por otro lado, antes del 48, en el 46, ha empezado la Guerra Fría a nivel internacional. Y en el 91 va a caer la Unión Soviética. Quiere decir que estamos exactamente en el mismo lapso entre el nacimiento del Pibe Hain, la muerte del Pibe Hain, el nacimiento de la Costa Rica de Liberación y la muerte de la Costa Rica de Liberación. ¿Eso qué significa? Que es un país que tiene ventajas internacionales. Naciendo nomás, a los Estados Unidos le conviene tener una democracia en una Centroamérica de dictaduras. Eso significa un financiamiento prácticamente sin límites para Costa Rica de parte de los Estados Unidos, claro, con deuda externa. Ya veremos en qué incide eso en el modelo cultural de liberación. Luego, por otra parte, después de la Guerra de Corea en el 50-53, los precios del café suben y entonces Costa Rica va a tener un boom que le va a durar por lo menos hasta los años 60. La crisis de los precios del petróleo viene en el 73, a Costa Rica no la golpea de manera directa en virtud de las famosas nevadas, algo insólito en Brasil, que nieva en Brasil y que la cosecha de café se eche a perder, y entonces los precios del café en Costa Rica no solo se mantienen, sino que suben, y eso hace que los últimos gobiernos de liberación, 70-78, Figueres o Duer, no se vean sometidos a la crisis que ya está viviendo el mundo entero. De manera entonces que tenemos un país con enormes ventajas internacionales en términos de financiamiento que los aprovecha en términos internos, en buena medida, no solo en eso, pero en buena medida en un desenvolvimiento cultural muy importante. Vamos a ver, es el momento en que de los 50 en adelante se crean los premios nacionales, se crea la editorial Costa Rica, y así sucesivamente vamos a tener una seguidilla de hechos muy importantes: la fundación del Ministerio de Cultura, la reestructuración de la Sinfónica Nacional, la creación del Museo de Arte Costarricense, y ahí podemos seguir. Ese es el ambiente cultural de una ola creciente en el que se va a desenvolver el Pibe Hain. Por otra parte, San José está en el centro del país, recibiendo todas las ventajas de ese modelo cultural hegemónico que monta Liberación, alrededor de financiamiento externo, que es vivir de prestado, y por supuesto de simular economías de escala. Para que me entiendan, se crea empleo aunque no haya trabajo, y eso es lo que estamos pagando hoy. Entonces, claro que el país se siente muy próspero. Nos prestan plata y no nos la cobran todavía, de manera que podemos inventar empleos aunque no haya trabajo, y las instituciones públicas crecen como la espuma y crecen numéricamente. Entonces, el principal receptor de ese boom de bienestar es San José. En términos populares, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, a finales de los 60 nacen las primeras discotecas para la juventud, son exclusivamente de rock, pero ya para ese momento, finales de los 60, solo salones de bailes habían más de 50 en San José. En San José, no nos vayamos fuera de San José, 50 más o menos. Las discotecas de rocks llegan a ser 6, ciertamente, más o menos, ciertamente no necesariamente en simultánea, pero para los 70 finales, con el boom de la salsa, que lo introduce Paco Navarrete, por cierto, en Costa Rica, van a aparecer las discotecas de salsa
y ya con una música más mixta, en el sentido que las de rock eran bastante dogmáticas en ese sentido, y cuando apareció el disco no pusieron disco, no ponían salsa, las otras sí ponían de todo. Estamos hablando de una San José llena de hoteles con piano bar. Prácticamente no había un hotel, de los 25 aproximadamente que habían en la época, de lujo, 25 por lo menos, todos con piano bar. Entonces estamos hablando de un ambiente tremendamente dinámico en lo cultural, tanto en lo que podemos denominar alta cultura, si se quiere ser snob, o en la popular. Para todos los efectos es igual. El entertainment era riquísimo en términos de la escena que se desarrollaba en San José. Es el momento, cabe recordarlo, la época de oro de los discos, y había en Costa Rica, CBS Indica estaba en Costa Rica. Hoy es impresionante cuando uno ve la cantidad de discos de grupos como Los Ixos, por ejemplo. Es increíble que además tuvieran mercado nacional, y en los 80 grupos como La Banda y ritmos como el Chiqui Chiqui van a tener incluso mercado en Nueva York. Entonces, eso es el ambiente en el que se desenvuelve el Pibe Jaén, y en el que definitivamente destaca, ¿verdad?, en hoteles como el Balmoral o el Presidente, con el famoso piano blanco del Pibe Jaén. Entonces, no es casual que hayamos tenido un pianista de esa categoría en medio de ese ambiente cultural de una ciudad que bullía de tiendas, de restaurantes, de hoteles, y que brindaba todo tipo de entretenimiento. Recordemos además que los moles no existen, van a empezar solo en la segunda mitad de los años 80, de manera que aunque San José ha venido viviendo una baja demográfica, entiéndase, la gente, nosotros llegamos en 1950 a tener más o menos 110,000 personas viviendo en San José. A partir del 50 la curva empieza a bajar, la gente deja de vivir en San José, pero conforme deja de vivir en San José, por lo menos hasta el 80, no hay moles, hay que ir a comprar a San José. Quienes peinen canas lo recordarán. Yo no peino porque no tengo pelo, pero quienes peinen canas lo recordarán. Había que ir a comprar a San José. Los estrenos de cine eran en San José, los estrenos de teatro, de música, de danza, todo era en San José. Los mejores salones de baile estaban en San José. Lo mejor era San José. ¿Y dónde iba a actuar un artista como el Pibe Jaén? En San José. Ahora bien, y ya para terminar, creo que la chancha del palo sale ahorita. No, ¿cuánto falta? Bien. Siga, yo le aviso. Bien, hay algo sumamente importante. Vuelvo al proyecto cultural hegemónico que monta Liberación Nacional a partir de 1950, de 48-49, y es que tiene la necesidad, frente a lo que había sido el proyecto cultural de la República Cafetalera o Liberal, que ya tenía un siglo, 1848-1948, de crear su propio estrato cultural. Y entonces aparecen escritores, digamos, novelistas y cuentistas como Alberto Cañas y Carmen Naranjo. Dramaturgos como Daniel Gallegos y Samuel Robinsky. Poetas como Jorge de Bravo, Laureano Albán, Julieta Dobles. El sistema tiene necesidad de crear, ¿verdad?, y demostrar la validez de la Segunda República también en el ámbito cultural. Y de ahí que entonces tenemos, por ejemplo, un Benjamín Gutiérrez más dentro de un clasicismo de conservatorio, o el Pibe Jaén más dentro de un clasicismo jazzístico, y así por el estilo. El Pibe Jaén era, en el marco cultural que les he dicho, a mi juicio personal, una necesidad. Entonces todos vean que se le brinda el Teatro Nacional, que en ese momento era tremendamente exclusivo. Es que creo que ahora se lo prestan a cualquiera, aparte que le golpean las puertas y no pasa nada.
pero en ese momento el Teatro Nacional se respetaba, y entonces no era cualquiera el que se le cedía el Teatro Nacional. Ese solo hecho brinda, me parece, un indicador en cuanto a esta hipótesis de la necesidad que tenía el sistema de la creación de estos artistas, y estos artistas de expresarse dentro de las facilidades que el sistema en boom le daba. Y es realmente notable que hayamos tenido un pianista como él, porque igualmente tenemos gente tremendamente valiosa en esa época, y en ese sentido me parece que la memoria de San José, que por cierto es una memoria muy flaca, muy pobre, se enriquece con un trabajo extraordinario como este que nos ha regalado Ana Lucía. Muchísimas gracias por ello, porque en realidad es un momento para reflexionar, además de que deberíamos hacerlo más a menudo, porque si no el país va a andar como anda, manga por hombro. Reflexionar sobre la cultura es esencial. La cultura no es subsidiaria, es una parte esencial del todo social, y por lo tanto reflexionar alrededor de ella en nuestra ciudad es hacerlo también en el país, y reflexionar sobre el país. Que estas notas sentimentales de la memoria nos ayuden entonces a recuperar la memoria urbana de una ciudad que, como el pibe Jaime, también se lo merece. Muchísimas gracias, muchas tardes. Muchísimas gracias. Qué lectura. Me las regalaron para la premiere y... Bueno, muchas gracias. No sé cuántos minutitos nos quedan. 7 minutos. Bueno, sí. Una sugerencia que no sé. Perdón, buenas tardes. Me dio muchísimo gusto ver esa filmación. Me encantó.